es el ascendente Cáncer. Entonces, esta persona sería por fuera Cáncer y por dentro sería Leo. Y aparte, en la fecha en la que se eligió este ejemplo, es en un momento en donde hay transición. El Sol está terminando su tránsito por Leo y va a empezar el tránsito por Virgo. Entonces, las personas que nacen entre los 17 y 25 días de cada mes tienen estas cualidades de ser bebés de cúspide, se les llama, ¿no? Entonces, nacen con una mezcla. Una parte Leo, una parte Virgo, y esa se va potencializando o se van como externando con el paso del tiempo. Radical Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un episodio más de Radical Podcast. Yo soy Laila Ortiz y el día de hoy tengo el gusto y la emoción de presentar a la maestra Brenda Soto, que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros. Brenda Soto es una erudita en muchísimos temas, sobre todo en el área de educación. Sin embargo, en este momento vamos a hablar de otra cosa en donde también es una profesional, profesionista y muy sabia persona. Brenda, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Laila. Es un honor, es un placer para mí siempre tener encuentros contigo. Sé que va a pasar algo mágico, entonces gracias por la invitación. Muchas gracias, Brenda. El día de hoy, para que la gente más o menos vaya entrando en materia, vamos a hablar de un tema que, si bien no sé si está tan de moda, porque de repente ya sabes que las personas agarran cosas, o es algo que toda la vida ha estado presente, que es los signos, ¿no? Y cómo los signos de cierta manera nos rigen. No los horóscopos, eso es otra cosa que por supuesto no vamos a tocar para nada, sino cuál es tu signo, bajo qué signo naciste, cómo es, cómo funciona, y de cierta manera también cómo estaban los astros en el momento, en el lugar y en la hora en la cual naciste, que da como resultado un análisis minucioso en donde tú eres experta, que es la carta natal. Así es, lo dijiste muy bien. En este caso, ahorita hay una tendencia de conocer pues el signo solar, como se le llaman los Big Three, ¿no? Que es como el signo solar, la luna y el ascendente. Sin embargo, cuando tenemos solamente un aspecto que conocemos del sistema solar, es como si hubiéramos nacido solamente bajo ese pedacito, como si todo lo demás hubiera desaparecido. Sabemos que no es así. Entonces, para que esto de la astrología pueda ser tomado en serio, se necesita tomar en cuenta toda la posición completa de los planetas presentes, de la relación que estaban haciendo entre sí, para que de esa manera, entonces, no se sesgue y no tengan ¿qué será? 10% de la información y a partir de ahí queramos como tener mucha precisión. No, pues no es posible, ¿no? Ajá. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Esta parte en donde ¿quién es apto para hacer carta natal? O sea, ¿quién la puede hacer y quién es apto para solicitarla? Porque eso sería importante, porque la carta natal, como bien lo acabas de decir, te da casi o en su totalidad toda la información. Entonces, ¿quién es apto para hacerla y quién es apto para tomarla? La persona que realiza una carta natal es porque ha tenido un estudio de astrología. Hay diferentes corrientes. Entonces está la astrología básica, que es conocer los signos, los elementos, los planetas, incluso pues tener también información acerca de los aspectos, ¿no? Que los aspectos dan un corte un poco más psicológico. Sin embargo, para que una carta natal pueda ser realizada realmente, tienes que tener conocimiento del lenguaje astrológico más a profundidad. Por lo mismo, porque si no se sesga y se queda como en ese porcentaje bajo en el que te van a dar ciertas como piezas de información que a lo mejor te hacen clic, pero no necesariamente tiene que ver como con algo muy profundo que te vaya realmente a abrir el camino, ¿no? Ok, entonces la persona que la hace debe tener un estudio pues previo y debe de manejar el lenguaje y tiene que tener una base. Entonces no es como que, con cualquiera voy a ir a hacerlo, ¿no? Que se fijen las personas, ahora sí que en expertos como tú, para solicitar pues la lectura de la carta natal, ¿es correcto? Y sabes que también mencionando esto, en algunas ocasiones ha habido personas que dicen, oye, el tema de la astrología es un don, y les digo, es un estudio, ¿no? Entonces es un estudio y es como tú puedes aprender otro idioma, otro lenguaje. Uh-huh. Entonces, no, pues si lo estudio, sí. Pues perfecto. Entonces, digamos que es un lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico tiene verbos, adjetivos, tiene predicado, tiene ciertas bases que después de ahí, pues ya entra también el bagaje cultural de cada persona. El astrólogo le va a imprimir también, ¿no? O sea, porque
como es una traducción, básicamente la lectura de la carta natal es una traducción del lenguaje de hemisferio derecho, digamos, de lenguaje creativo a un lenguaje mucho más estructurado y que sea útil, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y cuándo solicitarla o cuándo acercarse a un profesional para llevar a cabo esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es viable o cuándo es óptimo o asertivo hacerlo? El estudio de la carta natal me tocan desde mamás que le hacen a los recién nacidos para ir teniendo cierta orientación de cómo tratar desde el vínculo afectivo hasta la alimentación, por el tema de que los primeros 7 años de vida son muy lunares, ¿no? Muy del vínculo que mamá programa. Entonces, en ese sentido, pues ahora sí que depende de lo que estén buscando, ¿no? Entonces hay personas que trabajan mucho con temas psicológicos, entonces quieren como un norte de cuáles son las cosas que tendría que atender. Otras personas están muy enfocadas en la misión de vida, en áreas profesionales. Es como una guía que deja de alguna manera como el alma ahí para nosotros, ¿no? Un tipo manual que en este sentido pues va a tener mucha profundidad. El reto de cuando hago una carta natal, les digo, es la selección de información que en una hora voy a proveer, ¿no? Porque se pueden ver tantas áreas y se pueden profundizar en tantos aspectos que aquí es, ¿qué es útil para esta persona en esta hora? En este momento, en ¿verdad? este momento. Porque hay tanta información. ¿De qué se compone una carta natal? Se compone de elementos, se compone de casas, se compone de astros, se compone de una serie de ahora sí que de cosas que cada una da información. ¿Podrías decirnos un poco más sobre esto? Entonces, la fecha, lugar y hora de nacimiento, como bien lo comentaste al principio, tiene estas coordenadas, en donde esas coordenadas cuando se grafican se hace el cosmograma. Ese cosmograma, que es un mapa del sistema solar completo, tiene las constelaciones por fuera, la posición de los planetas y la relación que estaban teniendo entre sí. Entonces, ese todo es el que es como una base de datos. Entonces, depende de qué le buscas, qué comandos le pones, es la información que vas a traer al consciente. Entonces, ahí es donde se tiene que seleccionar muy bien la edad de la persona que está consultando, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo lo que busca una persona de los 21 a los 28 que de los 42 a los 49, que de la mamá que está haciendo de los 0 a los 7, ¿no? No se trata de temas de adelantarnos, ¿no? Como del tema de la predicción, sino más bien es mucho del presente, es ahorita qué es útil para mí y cuáles son los ángulos que, como esto es de 360, ¿cuáles son los que no estoy viendo? Y a los cuales hay que ponerle atención, sin duda, ¿no? Así es. Porque esto es una guía para que la persona pueda modificar o hacer cosas distintas o seguir haciendo lo que hace en su vida actual, pues. Sí, lo que funciona, entonces, pues se queda. Y lo que no, y no sabemos de dónde, porque los puntos ciegos que tenemos de repente no nos permiten ver las repeticiones que estamos teniendo en relaciones o en la economía o en la salud. Entonces, ahí es donde analizamos, ¿no? Entonces, revisamos, a ver, ese ángulo que tengo ciego, ¿con qué está enlazado? Y es ahí donde se vuelve útil. Excelente. Entonces, de cierta manera, es una especie como de orientación, pues, ¿no? De orientación de qué está pasando, qué puede pasar, qué puedes hacer para mejorar. Siempre es para mejorar. Sí. Y para, de cierta manera, darle al consultante un norte, ¿no? Básicamente, para que la persona pueda empezar a tomar decisiones que quizás no había tomado con tanta conciencia como lo hace después de tener una sesión contigo. ¿Es correcto? Sí. Definitivamente el propósito es que se amplíe el espectro de atención a nuestra propia vida. Entonces es en la carta, y cuando vemos lo de los septenios y cuando vemos pues el ascendente, ¿no? Que es esta energía externa, que es la primera impresión que damos y todo eso. Entonces cuando nos hacemos conscientes de que tenemos ciertas fortalezas que ya están ahí, pero es como si alguien más que no te conoce te lo puede describir, es como si eso se sintiera visto en ti, es algo en ti, dice, ¡ay! Me vieron, ¿no? Entonces de repente se hace consciente y se alumbra y eso se puede utilizar mucho más. Ok, por ejemplo, ¿podemos hacer un ejemplo? Sí. ¿Te puedo dar una fecha? Sí. ¿Es una fecha al azar? Sí. Se me ocurrió ahorita. A ver, ¿qué te parece 20 de agosto de 1987, 3:10 de la mañana y que, pues, no sé, que haya nacido en Guanajuato? Perfecto. ¿Vale? Ok, muy bien. Para que más o menos, para que no más o menos, sino para que nos puedas decir qué es lo que ves en el esquema.
Sí, entonces cuando hablamos de una carta natal, no es porque haya cartas, ¿no? O sea, es porque hay una cartografía o como un mapa, digamos, que al revisar estos elementos, estos símbolos que están por dentro, pues que son los que representan a los planetas, entonces tienen la hora da el horizonte. Entonces, ese horizonte es precisamente la primera impresión. En este ejemplo ficticio es el ascendente Cáncer. Entonces, esta persona sería por fuera Cáncer y por dentro sería Leo. Y aparte, en la fecha en la que se eligió este ejemplo, que es buenísimo, hasta parece como que lo elegiste con conciencia, es en un momento en donde hay transición. El Sol está terminando su tránsito por Leo y va a empezar el tránsito por Virgo. Entonces, las personas que nacen entre los 17 y 25 días de cada mes tienen estas cualidades de ser bebés de cúspide, se les llama, ¿no? Entonces, nacen con una mezcla. Una parte Leo, una parte Virgo, y esa se va potencializando o se van como externando con el paso del tiempo. Hay veces que estás más en el estado de Leo, que es del brillo y que es de la popularidad y que tiene que ver mucho como con la energía del sol, ¿no? Que es muy masculina, muy dadora, muy de ir por metas y todo esto. Y la otra parte es más Virgo, que entonces ahí es el tema del análisis, el poner mucha atención a los detalles, la organización, la capacidad de, por ejemplo, Marie Kondo es como una, es como un muy buen ejemplo de Virgo, ¿no? O sea, no que ella sea Virgo, sino de la energía Virgo. Entonces, esta energía que organiza todo y que de alguna manera como que pone atención a los detalles para detectar problemas, por eso es que los Virgo tienen como esta fama de que son criticones, ¿no? Porque en realidad su ojo es para observar el detalle, ver qué es lo que no está funcionando y poder proponer algo para resolver. Oh, y son solucionadores de problemas, entonces. Sí, esta persona sería una solucionadora de problemas, estratégica, visionaria, líder. Sí, por la parte del Sol en Leo. Y curiosamente por fuera tendría esta apariencia cancerina que es como mucho de promueve el que se acerquen las personas, ¿no? O sea, todos los ascendentes de agua tienen como estas facciones, en este caso pues es maternal, aunque sea hombre o mujer, es como de, sí, esas personas que te animas a que te acercas y les empiezas a contar un montón de cosas y es como de, no sabes ni por qué te inspiró tanta confianza, ¿no? Entonces, aquí hay una muy buena combinación. Si la persona sabe atender las emociones, porque Cáncer es regido por la luna. Y la luna tiene que ver con nuestros ciclos emocionales. Y esto, en este ejemplo, la luna estaría en Capricornio. Y Capricornio es como más rígido o más estructurado y es más difícil que se pueda, fíjate, puede ser que esa persona se le acerquen para contarle cosas y para que sean nutridos por ella o por él, pero esta persona no va a ser fácil que pueda sentir esa reciprocidad. ¿Por qué? Porque abrirse le costaría trabajo. Porque le cuesta, podría costarle como enganchar todo. Quizás podría ser un poco desconfiada o desconfiado. Sí, y como en este sentido sería como que hay un aprendizaje en la vida de esta persona para poder balancear el dar y el recibir. Entonces, el eje o la cúspide más bien de Cáncer Leo es precisamente el venir a aprender cuándo utilizar la energía masculina del Sol y cuándo utilizar la energía femenina de la Luna, cuándo dar y cuándo recibir. Entonces, es por naturaleza como dador o dadora, y el aprendizaje entonces va a tener que ser recibir, también saber con quiénes se puede respaldar, con quién se puede abrir, con quién va a poder ser sostenido, sostenida. Qué interesante. Y aparte tú haces algo que es carta natal y luego es tránsitos y luego es retorno solar. Sí. Ok, carta natal, ya nos diste un ejemplo de cómo se lleva a cabo. ¿En qué consiste tránsitos, Brenda? Que una vez que ya conoces tu carta, ya sabes los elementos, ya tienes como pues nociones muy precisas de cuáles son la forma en la que piensas por Mercurio, la forma en la que sientes por la Luna, la forma en la que actúas como Marte, o sea, tienes todos estos elementos que construyen los 5 planetas personales, construyen la personalidad. Entonces ahora el sistema solar siempre se está moviendo.
estamos bajo la influencia constante de la luna nueva, la luna en Cáncer, los eclipses, etcétera. Y todo eso tiene una influencia en ese mapa que trajiste para toda la vida. Es precisamente, se va desplegando. Entonces va teniendo tintes, va teniendo relieves, va teniendo dimensión. Entonces esa dimensión es como el GPS, ¿no? Entonces es como más fácil llegar a un lugar si tú sabes en dónde hay tráfico y ahí vas a tener que tener paciencia. Exacto. Ajá. ¿Cuál es la vía más rápida? A lo mejor hay un pequeño atajo que no te sabías y que el GPS sí te lo pone. Claro. Entonces los tránsitos son más como del momento presente y de ese momento que puede darte ciertas, como cierta mirada de la totalidad. Ok, entonces primero carta natal, posteriormente tiene que haber un tiempo determinado. Sí, hay un tiempo determinado entre la carta y tránsitos. ¿Cuánto recomiendas tú? Ahí sí, como en la carta natal, normalmente salen como algunos ejercicios de hacer consciente los planetas y las funciones que tienen en tu vida. Entonces, aproximadamente un par de meses después es cuando es recomendable que se pueda hacer ese tránsito, ¿no? ¿Y retorno solar? Cada año, ajá. ¡Oh, cada Entonces, año! Sí. Entonces, ese cuando se preparan para el cumpleaños, entonces el cumpleaños es como la energía, el portal, por llamarle de una manera, más fuerte del año porque te resetea. Entonces es como si el sol regresara al mismo punto en el que estaba cuando tú naciste, se abre una puerta de conciencia como si fuera un rayo de luz de láser, haz de cuenta, que estimula, ¡fum!, ¿no? Tu visión. Entonces, esa visión lo que hace es que te dice, mira, los huevos en este año los tienes en estas canastas, ¿no? De las 12, en el área de la economía, estos tantos, en el área del amor estos, en el área de la salud estos. Entonces, ahí es donde tú puedes como hacer tu planificación. ¡Oh, interesante! Sí. Entonces, tomar en cuenta que es información, conocimiento, sabiduría, todo está concentrado en estos tres, pues, o sobre todo en carta natal, tránsitos y a su vez retorno solar, y es información que se le va a dar a la persona para que esa persona decida qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y en qué momento también lo quiere hacer, ¿no? Es mucho de momento. Sí, si algo tiene la astrología de utilidad práctica es los momentos, ¿no? Entonces es cuándo es momento de salir a pescar y cuándo es momento de, no sé, disfrutarte el descanso en la casita, porque te llevaría como un esfuerzo extra y aparte no productivo, ¿no? Entonces hay momentos en donde por más que manipulemos y por más que queramos y tengamos la intención, las cosas no se dan. Porque entonces, no es tiempo, no es momento. Y cuando estás consciente de que no es tiempo y no es momento, entonces esa energía te la inviertes en donde sí hay tierra fértil. Entonces haces traslados, ¿no? Y con conciencia, ¿no? Para Así que todo es. empiece a caminar de acuerdo ahora sí que al plan. Así es, al plan mayor. Ajá. Exacto, al plan mayor. Ahora, por ejemplo, yo escuchaba, ya casi para cerrar, yo escuchaba la vez pasada una entrevista que le hicieron a una persona donde decía que cuando lo material ya no te da la respuesta, nuestra alternativa es ir a lo espiritual. No puedes tener 3 carros, 4 casas, 3 teléfonos celulares. O sea, ya cuando lo material, ya cuando lo palpable, lo comprobable, etcétera, ya no te está dando, las personas tendemos a irnos hacia lo espiritual. Entonces, esto podría ser de cierta manera, ¿no? Conectar con esa parte que tienes dentro, que siempre ha estado ahí, pero que no habías tenido la oportunidad de escuchar, que es sabia. Y tú eres una especie de guía o eres una guía que hace esa conexión, ¿cierto? En este sentido es nuestra naturaleza y es el lenguaje antiguo que todas las civilizaciones de una u otra manera tenían acceso a. Entonces, claro, ha habido otras herramientas, otros recursos en la actualidad. Esto es como un regresar a prácticas que no eran tan esotéricas, no eran tan... O tan estigmatizadas, ¿no? Sí. También porque existen todos los detractores que te dicen que no, que 2 más 2 es 4 y que no es posible, y la crítica y el estigma y hasta la agresión, ¿no? En algunas ocasiones. Sin embargo, esto que dices que solo somos seres mágicos, tendemos a la magia, tendemos a la espiritualidad, y que la gran mayoría de las ciencias, si no es que pues todas salieron de algo muy mágico, la herbolaria, la alquimia, etcétera, ¿no?
Sí, y eso es hasta incluso como fenómeno científico, ¿no? O sea, o proceso científico. Primero sucede el fenómeno, lo observamos y luego revisamos qué pasó, cómo fue y lo tratamos de replicar. Entonces, en este caso tenemos estas fuerzas externas, ¿no? A la Tierra que forman una danza. Ajá. Y esa danza no se pelea ni está como de, ay, no, Marte dice, no creen que yo tenga alguna influencia. O sea, no, simplemente siguen danzando, ¿no? Claro. Y esas energías cuando les entiendes y cuando sabes hacia dónde te dirigen y qué función tienen, pues entonces ahí es donde tú las aprovechas a favor. Excelente, Brenda. Tus redes, si alguien quiere consultarte, hacer una cita contigo, que sé que estás súper mega saturada, pero es perfecto, ¿no? Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere accesar a ti, ¿cuáles son tus redes? Si nos las puedes compartir, por favor. Sí, en este caso sería una página de Instagram que tengo como cosmobiología-Brenda y el número de la agenda astrológica que es el 646-108-3977. Si estamos hablando de otro país, con el prefijo 52. Sí, así es. Excelente. Brenda, te agradezco muchísimo, de verdad, un placer, un gusto, siempre coincidir. Es como si los planetas se alinearan, todo es perfecto y los tiempos son en su punto. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias, Milaila. Gracias siempre. Pues bueno, chicos, esto fue la entrevista con la cosmobióloga Brenda Soto. Yo soy Laila Ortiz y esto es Radical Podcast. Radical Podcast.